Alabanzas a Dios nuestro Padre Celestial. Gracias a Él tenemos una nueva oportunidad de compartir un poco de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Gracias porque una vez más nos concedes el privilegio, Señor, de vocear tu palabra. Te pedimos por favor, nos guíes en este servicio, que tomes control absoluto, que tus ángeles ministradores de paz estén en nuestros medios, tomando control de la atmósfera, Señor, de estos instrumentos que vamos a utilizar, de este tu siervo, Padre de la Gloria, aquel que quiere hacerse a un lado en esta hora y que seas tú en la escena. Háblanos, por favor, necesitamos de ti. Hay una porción de tu pueblo que está sedienta, Señor, de ti. Háblales, por favor. Hay una porción, Señor, de tus hijos necesitando una palabra de parte tuya. Háblales, por favor, en esta hora. Háblanos, Señor y Dios, te necesitamos. Nuestra alma tiene hambre y sed de justicia. Anhelamos de ti, Señor. Anhelamos que el Espíritu Santo venga a nuestros medios y llene nuestros corazones. Por favor, perdona nuestros pecados. Bendice los oyentes, Señor. Limpia mis labios y háblanos a través de la lectura de tu palabra. Danos revelación. La necesitamos, Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. En el capítulo 1 empieza Pablo a hablar a la iglesia en Galacia, ¿sí? Dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está haciendo su presentación, ¿sí? Se está presentando como ministro de Dios, como el apóstol de Jesucristo, ¿ves? Se está presentando, ¿sí? Como un escogido de parte de Dios. Ahora, debemos tener eso presente para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Continúa el verso 11, sí, vamos a dar lectura, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 11, en adelante dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oh, aleluya. Primero se presenta, dice, soy apóstol, ¿sí? No de hombres ni por hombre. O sea, no soy apóstol de hombres, ni soy apóstol puesto por un hombre. No fue un hombre el que me dijo a mí que yo era apóstol, sino Dios mismo. Alabanzas al Señor. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora el verso 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Si soy apóstol, no es por hombres, ¿sí? No fue un hombre el que me levantó. Y el evangelio que estoy predicando no es porque un hombre me lo dio. Oh, aleluya. Ese es el punto, ¿sí?, donde nosotros debemos llegar. Ese es el punto en el cual nosotros estamos listos para compartir la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, no te estoy diciendo
no debes asistir a la iglesia, no, de ninguna manera. Estoy diciéndote, ¿sí? Lo que te enseñan en la iglesia, lo que te enseña el pastor, lo que te enseña el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta, o sea, todo eso está bien, ¿ves? Hace parte de lo que debes aprender. Pero se necesita, ¿sí?, ir un poco más allá. Se necesita la revelación de Dios en nuestras vidas. Se necesita que no sea simplemente repitiendo algo que recibes de otra persona, ¿sí?, sino que sea lo que realmente Dios está poniendo en tu corazón. Ahora dice la palabra del Señor, el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, el apóstol Pablo se está presentando a sí mismo como un ejemplo, ¿sí? No se está predicando él mismo, no. Está mostrándose como un ejemplo para predicar el evangelio de Dios. Entonces les está recordando, ¿sí? Ustedes recuerdan, le dice, ustedes conocen, saben acerca de mi comportamiento en el pasado. Cuando militaba en el judaísmo, dice Pablo, yo perseguía y asolaba la iglesia. Termina diciendo el verso 14, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿sí? Más celoso que los demás judíos, más celoso que los demás contemporáneos con respecto a las tradiciones de sus padres. Ahora, si nosotros traemos la historia de Pablo al día presente, posiblemente podríamos decir, hermano, realmente no me identifico con esa historia. Y posiblemente tú no. Pero hay alguien que se identifica con esa historia. Hay alguien el cual ha sido celoso de las tradiciones de sus padres. Hay alguien que es capaz de pelear, ¿sí?, de discutir, de debatir con respecto a religión, con respecto a tradiciones, con respecto a sus creencias. Pablo era uno de ellos. Y posiblemente en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, tus compañeros de trabajo, hay gente que es capaz de defender, como se diría, a capa y espada, sus creencias, sus tradiciones. Pero son eso, ¿sí? Son creencias, son tradiciones, son enseñanzas transmitidas de padres a hijos. Son cosas que se empezaron a transmitir posiblemente desde temprana edad y han arraigado en sus corazones. Cuando es de esa manera, es muy difícil quitar ese apego, es difícil quitar el concepto que tienen respecto a las cosas. ¿Por qué? Porque se aferran a las tradiciones. Si yo intento, ¿sí?, si tú intentas arrancarlo, entonces vas a hacer más daño que bien. Porque es un trabajo que no te corresponde a ti hacer. Ahora vamos a continuar con la lectura para que el Señor nos amplíe un poco el panorama al respecto. Una vez más el verso 14 y seguimos con el 15. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo estaba firme en las tradiciones, ¿sí? Era un hombre firme, con convicción. Estaba convencido que la tradición era lo correcto. Dice el apóstol Pablo, pero llega un día en el cual le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Oh, aleluya. Pablo, antes de convertirse en Pablo, era Saulo de Tarso, era el perseguidor de la iglesia. Y no era un muchacho, ¿ves? No era un niño, era un hombre. Posiblemente vivió su niñez, su juventud, su adolescencia, hasta llegar al estado de madurez, convencido de la tradición, convencido de que estaba en lo correcto, y lo que hacía, lo hacía convencido, ¿ves? Dice, pero llegó el día en que agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. No está diciendo Pablo, hasta que llegó el día en que Dios me llamó o que Dios me escogió. No, el apóstol Pablo está hablando del día maravilloso, del día glorioso, del día grandioso en que Dios revela a Jesús en el corazón de Pablo. Pero antes de eso dice que Dios le había apartado desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Alabado sea el Señor. Ahora, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo del apóstol Pablo y conociésemos, ¿sí?, antes de su conversión, si conociésemos a Saulo de Tarso y alguien nos dice, Saulo de Tarso fue apartado desde el vientre de su madre, ¿sí? Dios le llamó por su gracia para predicar el evangelio. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, seguramente hubiésemos dicho, no, estás equivocado. Es que imposible que Saulo de Tarso haya sido escogido para predicar el evangelio. ¿Cómo va a ser escogido para predicar el evangelio si persigue a la iglesia? Si aquellas personas que profesan, que confiesan el nombre de Jesucristo, Él les apresa, los lleva a la cárcel, permite que sean azotados delante de Él. Tú dirías, no, estás equivocado. Porque a nuestros ojos, ¿sí?, en nuestra humanidad, no podemos ver lo que ve mi Señor. Nosotros en nuestra humanidad, con nuestros sentidos físicos, los cuales son limitados, solamente podemos ver lo que ocurre. Pero nuestro Señor y Dios puede ver aún las intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro Dios, que es omnisciente, conoce el final desde el principio. Y cuando Pablo, ¿sí?, estaba aún en el vientre de su madre, el Señor lo separa, lo aparta para el servicio y le hace ese llamado especial. Pero tienen que transcurrir muchos años, ¿ves? Tienen que transcurrir muchos años hasta el día en el cual dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Oh, aleluya. Podríamos decir, definitivamente Pablo perdió el tiempo mientras estaba estudiando a los pies de Gamaliel, su maestro, su tutor. Pero déjame decirte algo, mi amado. Dios nunca se equivoca. Y lo que estaba viviendo Saulo de Tarso lo iba a requerir después de su conversión, ¿sí? Saulo,
cuando estuvo estudiando, el Señor le permitió aprender idiomas. Oh, gloria a Dios. Le permitió adquirir ciudadanía romana. Porque le dice al Señor, es necesario que llegues a Roma y prediques allí. Oh, aleluya. Pablo aprendió a conocer, ¿sí? Le fue permitido conocer la ley. Pablo sabía exactamente de lo que hablaba. No era un neófito. Pablo conocía, ¿sí? Ahora, es correcto que Pablo dice que todo lo que él tenía como grande lo estima en basura por el conocimiento de Jesucristo. Claro que sí. Es la estimación que se le da. Porque para nosotros debe ser más importante aceptar a Jesucristo en nuestro corazón que toda la intelectualidad que pudiésemos adquirir. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que permite que te sea revelado, que sea revelado a tu corazón Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando agradó a Dios, ¿sí? Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Saulo de Tarso, con sus vivencias, ¿sí? Pero llega el momento en el cual el Señor le permite que le sea revelado Jesucristo en su corazón. Oh, aleluya. Cuando Jesucristo es revelado al corazón de Pablo, entonces todo lo que tenía dentro, ¿sí? Cambia de perspectiva, ¿sí? Todo lo que él tenía dentro, entonces cobra un significado diferente. Ya los ritos, ¿sí? Los rituales cobran un valor diferente. Ya el culto cobra un valor diferente. El servicio cobra un valor diferente. Si lo traemos a nuestro día, ¿sí? Es igual. Podemos nosotros ser miembros de una iglesia durante muchos años, asistir a la iglesia, hacer parte del servicio, cantar, ¿sí? Orar, alabar, sentarnos, recibir la palabra, compartir la Santa Cena, compartir el lavatorio de pies y todo lo que pudiésemos tener establecido. Podemos incluso ser buenos miembros de iglesia. Podemos aún ser ejemplo para los demás, ¿sí? Posiblemente cuando alguien pregunte o quiera saber de un buen miembro de iglesia, posiblemente nos señalen a nosotros. Pero cuando a Dios, ¿sí? Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo, cuando Dios revele a Jesucristo en tu corazón, aleluya, todo cambia de color. Oh, alabanzas al Señor. Ya el servicio no es, ¿sí? Algo natural. Ya no es solamente cumplir el requisito de la semana. Ya el servicio es una cita de enamorados. Aleluya. Cuando sabes que se aproxima la hora de la cita, entonces empiezan a sudarte las manos, ¿ves? Empiezas a sentir como mariposa dentro de tu corazón. No sabes de qué manera llegar a la iglesia. No llega de cualquier manera. Te vistes lo mejor que puedes, porque vas a encontrarte con tu enamorado, con tu amor. Cuando ¿sí? Cuando llegas al servicio, entonces, y vas a presentar tu ofrenda de alabanza, de adoración, no lo haces de cualquier manera. No es solamente que mientras el director de himnos, el director de los cantos, está entonándolos, no es solamente un hombre más o una mujer más aplaudiendo, no. Es un enamorado, ¿ves?
Entonces aplaudes con amor, lo haces con gusto, lo haces con pasión. Cuando dice el ministro, vamos a leer la escritura, no es como quien pasa las hojas de una revista, no. Lo que tienes en tu mano son las cartas de amor que Dios te ha enviado. Entonces las tratas con delicadeza, las tratas con dulzura. Oh, aleluya. Y empiezas a leer la palabra del Señor. Y empiezas a ver entre líneas lo que el Señor te ha estado diciendo. Mientras lees un texto, puedes percibir, aleluya, puedes sentir, puedes recibir esas frases de amor que Dios tiene para ti. Cada que lees, no importa en qué lado de la Biblia, ¿sí? No importa qué capítulo, qué versículo, qué libro estás leyendo, se deja entrever el eterno y gran amor que Dios ha tenido por ti. Aleluya. Todo se transforma, ¿ves? O el himno, ¿sí? Aquel que te sabías de memoria y simplemente empezaba a sonar la música y tú lo cantabas como algo mecánico, como algo automático. Entonces ya no es así. Ya no simplemente tarareas, ¿sí? O repites la letra de la canción. No es solamente repitiendo el himno que el músico está tocando, no. Entonces meditas en cada una de las palabras de la letra de la canción. Meditas en cada frase, en cada estrofa meditas. Y dices, oh, realmente, esto era lo que yo estaba cantando durante tanto tiempo. Oh, dices, Padre, realmente siento eso por ti. Realmente siento que no puedo vivir sin ti. Oh, aleluya. Cuando vas al servicio, ¿sí? O cuando buscas una predicación y escuchas al ministro hablar y ves, te lleva una cita bíblica y dice, sí, de ese tema yo ya he escuchado varias predicaciones. Pero cuando Jesús, cuando su Hijo, cuando el Hijo de Dios es revelado en tu corazón, entonces cada palabra que el predicador expresa tiene un valor diferente para ti. Dice, realmente, Señor, ¿tanto me amas? Oh, aleluya. Yo había oído acerca de eso, pero ahora mis ojos te ven. Oh, alabanzas al Señor. Cuando el apóstol Pablo cuenta esto, lo está narrando, no es que él se enorgullezca de haber perseguido a la iglesia, no. Él sabe que eso fue terrible. Pero él quiere, y más que Pablo, ¿sí? Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Quiere transmitirnos a través de la palabra de Dios, a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Galacias y a los Gálatas. Quiere transmitirnos algo especial, ¿sí? Tú y yo no vamos a hacer que nadie pueda ver a Dios, ¿ves? O sea, nosotros no vamos a revelar a Jesucristo en el corazón de las personas. No podemos hacerlo. A nosotros nos corresponde, ya que hemos recibido esa revelación, vivir conforme el Señor manda, ¿ves? Vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios. Permitir que las personas que están a nuestro alrededor sientan sed, que quieran vivir como nosotros, que quieran ser como nosotros. Pero dice aquí muy claro, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Es la revelación de Dios. O sea, es algo puntual y algo personal de Dios con el individuo. No hay intermediario. No es que, pastor, imponga sus manos sobre mí para recibir revelación. No, no es de esa manera. Dice la palabra del Señor cuando está mi Señor Jesús con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen vosotros que soy yo?
el que abre la boca, el que habla en el momento es el apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne y sangre, ¿ves? No lo escuchaste de otro hombre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Aleluya. Dios quiere revelarse en tu corazón. Dios quiere revelar a Jesucristo en tu corazón. Pero se requiere disposición, ¿sí? Ahora, vamos a ponerlo un poquito más allá. Si has tenido el privilegio de recibir la revelación de quién es Jesucristo, si has tenido el privilegio de que Dios haya revelado a Jesucristo en tu corazón y anhelas ardientemente, si es tu deseo, de que tu familia también esté igual que tú, enamorado de Jesús, déjame decirte, cuando nosotros metemos nuestras manos en el asunto, muchas veces hacemos que nuestra familia se aleje un poco más del Señor. Tú y yo no tenemos que hacer ese trabajo. El trabajo le pertenece a Dios. Pero nosotros no tenemos que quedarnos sin hacer nada. Hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo es vivir la palabra de Dios. Vivir el Evangelio. Alabanzas a Dios. Aún cuando la persona que está a tu alrededor, ¿sí? No sé, sea tu cónyuge, sea tu hijo, sea tu hija, tu padre, tu madre, tus hermanos. Aunque tú los veas, ¿sí? Aunque cuando te estén frente a ti, lo que hagan sea hablar sandeces, ¿sí? Aunque lo que sea que hablen sea para ofenderte por el hecho de ser cristiano, no lo menosprecies. No profieras maldición sobre esta persona. Recuerda lo que estaba haciendo Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. Y luego el Señor, ¿sí?, lo toma, aleluya, le revela a Jesucristo en su corazón y entonces lo transforma, lo convierte. Ya no Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. Ya no el perseguidor de la iglesia, sino el predicador del evangelio. Y cómo me encanta esa palabra. Porque dice el apóstol Pablo que él no llegó solamente a proferir palabras, sino no llegó solamente a hablar. Porque el evangelio, dice el apóstol Pablo, no es solamente palabras, sino demostración de poder. Aleluya. Dios tiene el poder, ¿sí? Dios tiene el poder de transformar. Dice el apóstol Pedro, ¿sí?, en la primera carta, capítulo 2, verso 10. Dice así: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Transformando vidas, aleluya. Así como transformó la tuya, aún hay más vidas que Dios va a transformar. ¿Cuál es el trabajo nuestro, mi amado? Nuestro trabajo es vivir la palabra de Dios. No porque te lo esté diciendo yo, sino porque es una revelación que Dios ha dado a tu corazón. Aleluya. Porque es una revelación. Aún dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, dice de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está hablando de la iglesia primitiva, ¿sí? De la iglesia, de la primera iglesia de la cual habla la escritura. Verso 47.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabanzas a Dios. Aunque nosotros los veamos lejos, el Señor sigue trabajando, ¿sí? Y me agrada aquella promesa maravillosa que nos da el Señor, nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ahí mismo en el capítulo 2 de los Hechos, Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Mi Señor aún sigue llamando. Aún sigue vigente esta palabra. Mi Señor aún sigue llamando. Llamando hombres, llamando mujeres, jóvenes, ancianos, niños, niñas. Aún mi Señor sigue llamando. ¿Y sabes lo maravilloso? Que escrito está, ¿sí? Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En esta hora, de parte del Señor Jesucristo, quiero decirte, no te des por vencido. Por aquella persona por la cual has orado, está en la lista de mi Señor. Y será convertido, será transformado. Aleluya. Será rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor es capaz de transformar, ¿sí? Aquella persona apática en un fervoroso creyente. Aquella persona que es escéptica, la puede convertir en el creyente más fiel que puede tener. Mi Señor puede aún de las piedras levantar hijos a Abraham. Así que te invito a que no pierdas la fe, a que no te desanimes, a que sigas confiando, que sigas creyendo que un día Dios hizo la promesa y esa promesa llegará y cumplirá el propósito por el cual Dios la envió. Mi Señor sigue llamando. Mi Señor sigue aún pendiente de aquellas personas por las cuales tú has orado. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Señor. Sé que le estás hablando a alguien en particular en esta hora, Señor. Alguien que posiblemente ya había dicho, no voy a orar más por esta persona. Alguien que posiblemente había dicho, no, es caso perdido. Y tú le estás diciendo en esta hora, aún no he dado mi última palabra. Yo soy quien tiene la última palabra, dice el Señor. Y así como de los huesos secos se pudo levantar un ejército. Padre de la gloria, haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser bendición, Señor. Y anhelamos con todo nuestro corazón ver a nuestra familia sirviéndote, honrándote con sus vidas, con sus cosas, con lo que hacen, Señor. Tenemos tanto deseo en nuestro corazón, Señor, de que nuestra familia llegue a tus pies, que a veces nos sentimos frustrados, Señor, de no ver cambio en estas personas. Y aún más terrible, que a veces se ve cambio, pero para empeorar. Oh, Señor,
Concédenos tener certeza, Señor, de tu palabra, de que tu palabra vendrá a cumplimiento, de que tú le escogiste desde antes de la fundación del mundo y que a pesar que hasta este día, Señor, no dé señales de conversión, tú lo harás, porque tú eres perfecto, tu tiempo es perfecto, tu obra es perfecta. Declaramos, Señor Jesús, que creemos en ti, que creemos en ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, y que no solamente alcanza para nuestra salvación, para nuestro perdón de nuestros pecados, que no solamente alcanza para recibir el Espíritu Santo, sino que también alcanzará para nuestros hijos y para todos aquellos que están lejos. Gracias, mi Señor y Dios, por tu promesa. Gracias porque sabemos que tenemos, Padre de la gloria, esa promesa cumplida de parte tuya. Gracias por nuestras familias. Bendecimos nuestras familias en el nombre de Jesucristo. Padre mío, por favor, visita a los oyentes, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Consuela a aquel que está pasando por dificultad, por adversidad, Señor. Aquellos mis hermanos que están sufriendo, Padre de la gloria. Anímales, consuélales, Señor, fortaléceles. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos, que sea sobre ellos como un bálsamo restaurador. Gracias, buen Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por esta oportunidad que nos has brindado en este día. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos trabajo por hacer? Sí, Señor. Y aquellas personas por las cuales hemos orado también tienen un trabajo que hacer. Pero es Dios el que les llama, el Espíritu Santo quien les convence. Y nosotros alabamos y bendecimos al que vive por siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que es, el que era y que ha de venir. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si nuestro Padre amado así lo concede.